antes de ello, pues la compañera Sofía comentó que hizo un respectivo resumen de la lectura y que por lo tanto quiere estar aquí en la clase. Entonces, no sé si Sofía me está escuchando. Sofía, es por medio de tu aplicación que te permite hacer cómo haces esa tarea, Sofía, para pues, que Los economistas y la economía deben maximizar y distribuir los bienes, servicios y recursos de un país, ya que estos son escasos y les puedan llegar al mayor número de personas, contribuyendo con la equidad, consiguiendo así el crecimiento económico. La función principal de los economistas es la lucha para que la mayoría de personas alcancen a tener niveles mínimos de bienestar tanto físicos como espirituales. Hay países con muchos recursos, pero no saben distribuirlos ni producirlos bien. Por el contrario, hay otros con pocos recursos que les alcanzan para todos sus habitantes. La pobreza se da porque el ser humano no sabe distribuir bien los recursos y no sabe cómo satisfacer sus necesidades de un futuro. Finalmente, hay crecimiento económico por el crecimiento demográfico de un país y porque siempre hay que satisfacer necesidades. muchas gracias. Efectivamente, pues es tarea exhaustiva y un resumen muy pertinente, obviamente, a la clase. Gracias, Obi, por tu participación. Yo no sé los compañeros que estamos aquí presentes en estos momentos, quiere hablar algo sobre lectura antes de empezar la clase y comenzar a desarrollar obviamente con base a la lectura. No sé, ¿lo escucho? Profe, pues al principio tuve como que bastantes discrepancias con Harold, o sea, porque sentía que estaba dando como que, no sé si él tiene una política económica liberal, no estoy segura, pero al principio me pareció así un poco, que él estaba dando como que cierta intervención al Estado y que el mercado regule absolutamente todos los aspectos de la vida de las personas, y como que parece bastante contraproducente, porque incluso él mismo decía que el propósito de los empresarios es generar más ganancias. Entonces, si se les deja a ellos también la labor de distribuir como que la riqueza, obviamente que van a seguir buscando sus propios intereses y no los del resto de las personas. Entonces, también hablaba de que los pobres siempre existirán sobre la tierra basándose en un como capítulo bíblico o algo así, porque va a ser muy difícil resolver el problema a menos que sea una decisión política mundial para hacer enormes transformaciones de recursos y bienes de países ricos a pobres. O sea, lo plantea como una utopía, pero yo siento que agravando a las personas que más tienen y regulando los mercados se puede lograr. Efectivamente, ya comenzó a desarrollar, pero pues para ir como concluyendo lo que tú estás expresando, tu reflexión, todo deriva si hay voluntad política. Si hay voluntad política, se pueden resolver todos los problemitas que la economía necesita resolver para poder lograr el fin último de la economía, que es social. Gracias, compañero. Compañera, ¿alguien más? Gente, no sé. Yo, profe, Cuéntame. ¿me escuchan bien? ¿Te escucho bien? Eh, bueno, parte de lo que está hablando la compañera, a mí me parece de pronto importante tomar en cuenta la opinión que ellos dan sobre Colombia y están hablando de la equidad distributiva, bueno, de bienes y servicios, y ponían un caso de, no me acuerdo qué país era. Bueno, el caso. Sí, como que la economía obviamente está ligada a las políticas
de cada uno de los países y cómo cada país distribuye esa cantidad de dinero dentro de la misma población. Entonces, por lo menos decía que asignación de gasto público, que como que un país estable o muy bien económicamente tendría que tener una buena inversión en educación y en salud y ser más equitativo con el ingreso y con las riquezas. Entonces, yo creo que por lo menos en Colombia, la mayoría de las personas somos clase media y aquí hablaban de que el mismo gobierno debería de darle beneficios a las pequeñas empresas o a los pequeños productores, porque ellos son los que aumentan, no sé, la capacidad productiva del mismo país y eso hace que el mismo país, como a raíz de eso, obtenga más ganancias. Entiendo tu idea. Contribuyen más. Gracias, compañera. Exacto. ¿Alguien más? No sé. ¿Quién más desea participar? Profe, yo iba a intervenir que de hecho como hablando de Colombia, ahí hacen una analogía con los países del tercer mundo y lo hacen con un pastel. Mientras más distribuyas, más partan el pastel, entre más tajas, pues menos le va a corresponder a cada persona. Y entonces, pues lo asemejan con una problemática que ha tenido Colombia y ha sido que la tasa del crecimiento de la población pues fue del 1,6%, pero eso fue también como el crecimiento del producto, o sea, fue igual. Entonces, eso ha generado pues que se tenga que repartir esa torta que hablan entre muchísima gente y por eso pues no sé, se vea como tanta pobreza en este país. Gracias, Andrés. Lo que hay que hacer es hacer crecer la torta. Profe, Dime. ¿Bien? o sea, eso de ahí tampoco lo entendí muy bien lo del pastel, porque, o sea, en Colombia, ¿cuándo se ha redistribuido la riqueza? O sea, es una cantidad muy pequeña de personas que tienen la mayor parte del dinero en el país y siguen como, y la gran población sigue siendo mucho más pobre. Y una de las soluciones que él planteaba era que hay que incentivar la demanda, o sea, como que la solución estaba en seguirle el juego al mercado una y otra vez. Pero, o sea, siento que, o sea, este sistema económico está basado en el crecimiento infinito en un planeta donde sus recursos son finitos. Entonces es como que se le rinde culto a la mercancía mientras se desprecia a quienes la están produciendo. Ya hoy te empezó mi clase para orientarte un poco más, María del Mar, a tu reflexión. ¿Listo? Vamos a escuchar a Natalia y empiezo pues con mi análisis. Todos participando. Te escucho, Natalia. No, profe, siga, siga. Ah, bueno, listo. ¿Ves? Ya les comparto la obvio. Me confirma que ya compartí y están observando en tus pantallas. Ahí se ve, profe. Mar, ¿vas a participar? ¿Tienes algo que decir? No, profe, tranquilo. Siga, ahorita participo. Entonces, miren, a ver, toda disciplina, toda ciencia, pues, toda disciplina, tiene una razón de ser. Ustedes que son comunicadores, manejan comunicadores, administradores, contadores, todos tienen una razón de ser. Entonces, ¿cuál curso de entorno económico? Pues es importante eh, para poder analizar todos los temas que vamos a desarrollar durante esto. Es muy importante y muy relevante poder entender cuál es la razón de ser de la economía. Entonces, partamos de ahí. Entonces, hay una razón de ser de la economía y de los economistas. Entonces dice lo siguiente, bueno, para ello, pues, para poder asociar la razón de ser de la economía y de los economistas, necesitamos vincularlo obviamente a un contexto intercolonial. Entonces, no existe ninguna teoría, pues, sepa, que esté 100% comprobada cómo se originó la humanidad. Entonces están los evolucionistas con base
Charles Darwin, la teoría de la evolución, de la evolución de las especies, y con el Big Bang, y etcétera, etcétera. Pero bueno, para, digamos, no complicar la situación posible, vamos a decir que la humanidad se originó según el texto bíblico con Adán y Eva, que eran los únicos en la tierra. Es por ello que como eran los únicos en la tierra, pues todos los recursos para ellos los se consideraban obviamente abundantes para poder satisfacer las necesidades. Es decir, como pues, repito, reitero, como eran los únicos en la tierra, pues se les facilitaba muy fácil poder satisfacer sus necesidades. Bueno, pero a medida que ven aumentando la población, pues dicha situación derivó a que los recursos cada vez fueran más insuficientes para poder satisfacer nuestras necesidades mínimas. Ustedes vayan aquí analizando para todos, pues obviamente todo está asociado generalmente al crecimiento poblacional. Consecuencia de dicha situación, pues que hay necesidad obviamente de tomar decisiones. Ya bueno, sobre qué se satisface, a quién y con qué. Tanto como se formulan estas preguntas, ¿qué se satisface, a quién y con qué? Dicha situación da origen a la ciencia social llamada economía. Te escucho, compañera que levantó la mano. Profe, Dime. ahí donde dices que recursos, necesidades de poca población, ¿no es para suplir todas? Formúlame bien la pregunta. En el enunciado que tenés ahí dice que es solamente para las necesidades de poca población. Claro, porque necesitamos asociar la economía como una ciencia social a los orígenes de la humanidad. Entonces, como no existe la teoría que esté 100% comprobada cómo se originó la humanidad, vamos a suponer, perdón, pues que la humanidad se originó según el texto bíblico con Adán y Eva. Eran dos. Por eso se relaciona con poca población. ¿Me hago entender ahí? Sí, Compañera. perfecto, gracias. Pero a medida, ahorita vuelvo y repito, obviamente a medida que va creciendo la población, pues ahí comienza la situación a ser más compleja. ¿Por qué? Porque los recursos cada vez son más insuficientes para poder satisfacer necesidades mínimas. Carla. Bueno, entonces, bueno, en ese orden de ideas, por lo tanto, entendiendo que los orígenes de la economía están obviamente muy vinculados a los orígenes de la humanidad, pues aquí la situación se vuelve un poco más compleja. ¿Okay? Y ya sabemos que hay necesidad de satisfacer, obviamente, valga la redundancia, necesidades mínimas. Entonces, la satisfacción de necesidades esenciales de la población mediante la utilización eficiente de recursos disponibles. Entonces, hay una disponibilidad de recursos. Y con base en esa disponibilidad de recursos, se deben producir bienes y servicios de manera eficiente. ¿Qué es la eficiencia? Hace relación a la abundancia o la escasez de recursos. Por lo tanto, pues la eficiencia obliga a usar más de los recursos abundantes y menos de los escasos. Por la simple razón que todo lo que es abundante se valora. Todo lo que es escaso se valora. Dicha situación de la eficiencia deriva al principio de la escasez. Simplemente menciona que todo lo abundante es barato y lo escaso es caro. Mi pregunta es, ¿a quién le percute más, por así decirlo,
ser eficientemente. ¿Sí? Bueno, ahí lo... ¿A quién le repercute esa tarea más? ¿Al consumidor o al productor? Ser eficiente. ¿A quién qué, profe? Hay que ser eficiente. ¿Listo? Y la eficiencia, en resumen, es que se debe utilizar más de los abundantes y menos de los escasos. Por la simple razón que el abundante es barato y lo escaso es caro. Las palabras, lo abundante son recursos renovables y lo escaso son no renovables. Entonces, mi pregunta es, ¿a quién le repercute más, tiene mayor peso, por así decirlo, ser eficientemente? ¿El consumidor o el productor? ¿Me hago entender con la pregunta? Pues supondría que al consumidor, porque el contrato más barato. Diferente. Yo creería que al productor, ¿no? Porque pues él debe tener una materia prima, entonces pues debería recurrir a lo abundante. Efectivamente, obviamente, sobre ideas, pues el productor debe preocuparse por la eficiencia. ¿Eh? El productor no debe preocuparse de la equidad, porque eso no es tarea del productor. El productor, las empresas, que son las encargadas de producir bienes y servicios, deben preocuparse que esa producción sea eficiente. Mas no, para ellas no es obligación contribuir a la equidad. Eso no es tarea de ellas. Si yo produzco 1000 huevos y una persona me compra los 1000 huevos, pues yo se los vendo. A mí no me obliga que por producir 1000 huevos tengo que vender esos 1000 huevos de manera equitativa. ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, profe, sí. Gracias. Entonces, por eso es que dice fundamental en la toma de decisiones, porque es eficiente en la medida que se usa más de lo abundante, obviamente renovable, y menos de lo escaso, no renovable, para producir bienes y servicios. Si los productores logran la eficiencia con base en esta combinación, pues los costos de producción son los más bajos posibles. La producción de bienes y servicios permite maximizarse. Ahora, en este orden de ideas, por lo tanto, entonces, ¿cuál es el fin último de la economía? Producir bienestar social. Este es el fin último de la economía. Lograr una función de bienestar social. Pero, ¿qué se entiende como una función de bienestar social? Se entiende como el conjunto de necesidades a satisfacer según nuestros gustos y preferencias. Pero miren que lograr una función de bienestar social no es muy fácil, porque todos tenemos diferentes gustos y preferencias. Tanto, ¿quién define esos gustos y preferencias? Pues los consumidores, cada uno de nosotros que son a través, obviamente, de los mercados, que se lo conoce como una economía de mercado, y también puede definir esa función de bienestar o define nuestros gustos y preferencias el Estado, mediante obviamente consulta directa y se le conoce como una economía centralmente planificada. Miren que esa función de bienestar la puede determinar el mercado en función de la oferta y la demanda, según nuestros gustos y preferencias, o el Estado. Puede definir también nuestra función de bienestar. Entonces, a una se le conoce como economía de mercado, donde se deja que libremente el mercado fluctúe según la oferta y la demanda, y la otra se le conoce como una economía centrada. Entonces, en ese orden de ideas, tanto si el fin último de la economía es producir bienestar social, y para lograr dicho fin, la economía debe resolver 4 problemitas. ¿Cuáles son los 4 problemitas que la economía debe resolver? Cada problemita tiene un origen.
génesis. ¿Cuál es el origen de dichos problemas? El primer problema que la economía tiene que resolver para lograr esa función de bienestar social es la producción eficiente de bienes y servicios. Segundo, la distribución equitativa de lo producido. Tercero, el crecimiento de la producción de bienes y servicios que se entiende como un crecimiento de manera sostenida en el largo plazo. ¿Cómo se entiende dicha situación? Y resolver el problema de la estabilidad económica, que es, en otras palabras, crecer sin inflación, sin desempleo. Entiéndase que la inflación es, en otras palabras, el aumento excesivo de los precios de la canasta familiar. Entonces, si la inflación se entiende como el aumento de los precios de manera excesiva de la canasta familiar, puede aumentar por vía de la demanda cuando hay mucho dinero circulando en la economía, o por vía de la oferta cuando hay escasez de recursos productivos. Esto puede aumentar por vía de la demanda o por vía de la oferta. Listo. De la economía hay que resolver estos 4 problemas para poder lograr esa función de bienestar social. Ok, ¿cuál es el origen del primer problema? Pues el origen del primer problema es que los recursos para producir son escasos y nuestras necesidades son infinitas. Ya estamos conformes. Y este es el origen de dicho problema, que los recursos para producir son escasos y nuestras necesidades son infinitas. Tanto, quienes producen bienes y servicios, empresarios, obviamente, son los encargados de producir bienes y servicios en una economía de mercado. Igualmente, el Estado también produce bienes y servicios y se le conoce como una economía de mercado. Pero también, cuando hay la presencia, obviamente, de empresarios y Estado que producen bienes y servicios, se le conoce como lista. ¿Cuál es la misión de los productores? Ser eficientes, dar el máximo de producto con los recursos disponibles. Entonces, ¿qué se entiende con esos recursos disponibles? Pues esos recursos disponibles se entienden como aquellos factores de producción que le permiten a las empresas poder producir bienes y servicios. Por lo tanto, dicha disponibilidad no es igual, porque en algunos países puede haber abundancia de tierra o escasez de tierra, puede haber abundancia de mano de obra o escasez de mano de obra. Pero entonces la teoría económica sintetiza o simplifica esa disponibilidad de recursos en solamente 4: tierra, capital, mano de obra, tecnología, y por eso lo coloco entre paréntesis la importancia de las instituciones del Estado, porque las instituciones del Estado también deben participar en la contribución o en contribuir, obviamente, en la producción de bienes y servicios. ¿Cómo? Creando incentivos. Opcional. Contribuir a la equidad en la distribución del producto. Eso no es obligación de las empresas. ¿Okay? La obligación de las empresas, lo cual deben preocuparse todos los días, es ser eficientes, más no ser equitativos. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna reflexión por ahora? Profe, Yo, por ejemplo, profe, Voy en aló. orden. En lo posible en orden. Te escucho, Mariana. Profe, pues con lo que tú decías de lo de ser eficiente, como para rectificar que sí esté bien, que yo sí esté bien. O sea, lo que tú dices de como de producir como lo máximo, es que perdón que se me está entrecortando tu audio, entonces casi no escucho. Em, es producir como lo máximo con todos los recursos que hay, como para, sí, como para sacar lo máximo que se pueda. Sí. Ok, sí. O sea, en otras palabras, hay recursos que son renovables y no renovables. Tanto, pues, si yo soy empresario en una empresa, pues para ser eficiente debo utilizar los recursos de manera intensiva, aquellos que son abundantes, es decir, renovables, y utilizar menos los escasos, que son los no renovables. Eso me permite ser eficiente.
Por lo tanto, si logro esa combinación adecuada, los costos de producción que asumen las empresas en el mercado van a ser los más bajos posibles y le permite a la producción ser la máxima. Eso es ser eficiente. Las empresas, vuelvo y reitero, no es obligación de ellas contribuir a la equidad, pero ellas sí deben preocuparse por ser eficientes. Entonces, ahí es importante entender, si hay eficiencia, no hay equidad. Si hay equidad, eficiencia. ¿Me hago entender con la idea? Sí, sí, profe, gracias. Vale. Tengo un ejemplito aquí, no sé si expresando para poder entender estos dos conceptos mejor, pero o sea, alguien va a expresar, algún compañero, algo, no sé. Yo, profe, Cuéntame. bueno, iba a hacer una pregunta. Eh, entonces, el problema económico de Colombia radica en que no hay una distribución equitativa de lo producido y, o sea, que todo lo que producimos lo exportamos y por eso es la inflación que tenemos. No, voy por acá. Es importante que entiendan qué es la eficiencia y qué es la equidad. Si es eficiente, si la economía busca la eficiencia, tiene que renunciar a la equidad. Y si quiere contribuir a la equidad, tiene que renunciar a la eficiencia. ¿Me hago entender ahí? ¿Sí? Sí, profe. Voy con un ejemplo muy claro. Los ejemplos de la vida para poder entender mejor esto. Mira. ¿Ustedes recuerdan que con el expresidente Juan Manuel Santos, una política pública, obviamente en el sector de la educación, para aquellos jóvenes de estatus 1 y 2, que son pilos, en el desierto, y que por lo tanto puedan ingresar a estudiar en las 36, 40 universidades acreditadas, etcétera, etcétera. Y él lo llamó como ser pilo paga. Mi pregunta es, dicha política, usted la recuerda, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Entonces, dicha política era, los recursos del Estado no son infinitos, son escasos, se van a utilizar empleando la política de educación a los jóvenes de Estados Unidos que puedan ingresar a una universidad, a las 30, a las 40 mejores universidades con la acreditación institucional, a poder ellos estudiar carreras que ellos deseen con manutención, etcétera, etcétera. Entonces mi pregunta es la siguiente, dicha política, ¿qué buscaba? ¿La eficiencia o la equidad? Equidad. La equidad. Yo pienso que la eficiencia, porque si fuera equidad, pues serían pues como muchos más jóvenes, ¿no? O bueno, no lo sé. Ahí está, vas por ahí. ¿Alguien más desea expresar algo? No sé. Dicha política buscaba ser eficiente. Porque es que, ¿por qué? ¿Por qué buscaba ser eficiente? Porque no todo el mundo puede acceder a las, digamos, a los recursos del Estado. ¿Ah? Pues no sé si es la infraestructura, pero hay unos recursos y usted puede acceder a esos recursos siempre y cuando se compruebe mediante las pruebas del Estado que usted tenga los méritos para hacer eso, para poder hacer esos recursos. Entonces, se buscaba es que la política generara la eficiencia y no la equidad. Es diferente a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Que ya cuando llegó obviamente el Duque a la presidencia y eliminó toda esa política de servicio paga, y generó obviamente la matrícula cero, la generación E,
pero no está en función del mérito académico de la persona. Simplemente, si usted es bueno o malo, pues le doy los recursos. ¿Me hago entender con la idea? Pero en ese caso de generaciones, o sea, ya busca la equidad, La equidad. No, claro, pero ¿por qué? porque O sea, es porque tiene como varios componentes, porque también está el de excelencia, que es muy parecido al de Pilo Paga, por ejemplo. claro, pero es que la generación de políticas está en función solamente si yo estoy en el CISBEN 6 de estatus 1 y 2, más no por mi excelencia académica. ¿Me hago entender ahí? Sí, profe, es que está destinado a una pequeña porción de la población y no a toda. Claro, pero entonces toda esa pequeña población, pues yo soy de bajos recursos, tengo la oportunidad de estudiar. ¿Pero usted es buen estudiante? No. Ah, bueno, tengo la oportunidad de estudiar. Y la otra política, yo soy de bajos recursos y tengo la oportunidad de estudiar. ¿Pero usted es buen estudiante? Sí, tenga los recursos. Ahí estaba buscando la eficiencia. La otra, actualmente buscando la equidad. ¿Sí me hago entender entonces la diferencia entre equidad y la eficiencia? Sí, profe, pero yo tengo una pregunta. ¿Es posible que se busquen ambas con una sola política? Es que ahorita estuviste hablando, pero se me entrecortó cuando yo te hice la pregunta, porque los componentes, qué pena que te vuelvo a preguntar, pero los componentes de generaciones son equidad y excelencia, y en excelencia solo puedes acceder si tienes un puntaje que ellos establecen. Y en equidad sí es de acuerdo al estrato, pues, social. Entonces, en ese caso, ¿qué? En ese caso, el tipo de políticas prima las dos, tanto la eficiencia y la equidad. La cuestión es que cuando vamos a la evidencia empírica, se están dando los recursos más por la equidad, no por la eficiencia. ¿Sí me hago entender ahí, compañera? Ah, ok, sí, sí, ya. Diferente. Que una cosa es lo que te está planteando aquí el papel, que pueden hacer tanto los de bajos recursos, no siendo excelente académicamente, igualmente los de bajos recursos, pero siendo excelente académicamente. Pero cuando vamos a la realidad, casi la mayor proporción de la población es de bajos recursos, pero no excelente académicamente. Ese es el problema. Entonces, por eso planteo ese tipo de ejemplos para poder diferenciar entre el concepto de la eficiencia y la equidad. ¿He sido claro ahí? Sí, profe. En ese orden de ideas, si la economía resuelve este problema de la distribución, el problema de obviamente, de la eficiencia económica, es que dicha situación luego deriva otro problema. ¿Cuál es? La distribución equitativa de la producción. El problema de equidad. Entonces, ¿cuál es el origen de este problema? De la equidad distributiva. Es que existe una distribución natural de potencialidades humanas que no es igual para todos. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que la naturaleza, algunas personas nos dotó con alguna potencialidad. Es una cuestión de natural. Y obviamente, dicha situación deriva que dichas potencialidades son igual para todos. Por ejemplo, ustedes han visto jóvenes o compañeras o compañeros que son muy buenos en matemáticas, pero nunca han estudiado matemáticas, algo así. Sí, están. Sí, profe, sí. Pero me hago entender con que vamos a analizar este segundo problema. ¿Por qué la actividad exclusiva un problema? Es un problema, porque tiene un origen. ¿Cuál es el origen? Que existe una
distribución natural de potencialidades humanas que no es igual para todos. ¿A eso qué quiere decir? Una persona es muy buena en la matemática, pero no, y gana los exámenes y no necesita estudiar para ganar matemática. Es algo natural de él. ¿Sí me hago entender ahí ya? ¿Todos ahí? Sí, profe. Eso entonces, la naturaleza te dio ese don. ¿Ok? Ahora, como cada uno tiene diferentes potencialidades, algunos unas mayores potencialidades por cuestiones de naturaleza y otras menores potencialidades, y por lo tanto, pues necesita esforzarse más para poder tener mayores potencialidades. El problema es que en una economía de mercado no garantiza la distribución o la equidad de la distribución del producto. ¿Por qué? Porque distribuye según el aporte a la producción y no según la necesidad. Ese es el problema de la economía de mercado. Que no garantiza equidad en la distribución del producto porque distribuye según el aporte a la producción y no según la necesidad. Ya voy. Antes que se me vaya la paloma. ¿Qué quiere decir en otras palabras eso? Pues si yo tengo mayores potencialidades naturales y las logré potencializar más por medio de la educación y me generó mayor capacidad de capital humano, pues eso me permite en una economía de mercado que con base en lo que estoy planteando poder contribuir yo más al mercado. ¿Ok? Y por lo tanto, si yo aporto más al mercado, pues por lo tanto me permite tener mayores potencialidades y contribuir más al mercado. Y el problema del mercado es que, se me fue la paloma, es que el problema del mercado es que le genera mayores beneficios aquellas personas que aportan más al mercado derivado de sus potencialidades y no según la necesidad. Ya la cogí. Estamos ahí. Listo. Escucho, Vanessa. No, profe, ya te iba a preguntar que no entendía eso de según el aporte a la producción, no entendía, pero ya. ¿Entender? Sí, profe, ya está claro. ¿Alguien más? Miren, es el problema del mercado. Sería más fácil si todos tenemos las mismas potencialidades, etcétera, etcétera. ¿No? Pero el problema es que no todos tenemos las mismas potencialidades humanas. Algunas son naturales, otras no. Debemos fortalecerlas, buscarlas, en fin. Por lo tanto, pues ahí, porque el mercado distribuye según el aporte y no según la necesidad. Entonces, si yo tengo mayores potencialidades, aporto más al mercado y merezco más. Dicha situación produce que, derivado de una economía de mercado, se genera el problema de la equidad distributiva. Ok, ¿quién es el único que tiene que entrar a intervenir para poder resolver ese problema? El Estado. No hay más. El mercado por sí solo no tiene la capacidad de solucionar este problema de la equidad distributiva. Porque antes el mercado es el que genera ese problema. ¿Y cómo lo genera? Pues no tiene el mismo mercado, digamos, las herramientas para solucionarlo. Entonces, el único agente económico que sí tiene esas herramientas para que en la medida de lo posible solucione dichos problemas es el Estado. El Estado, ¿cómo en lo posible soluciona ese problema de la equidad distributiva? Pues corrigiendo inequidades en la distribución de la riqueza material, base para la generación de ingresos. Luego, debe garantizar igualdad de oportunidades de acceso a la nutrición, la salud, la educación, que dichos elementos que estoy mencionando son servicios que permiten crear potencialidades humanas. Importante aquí, hago el siguiente paréntesis. Igualdad de oportunidades no es sinónimo de igualdad de resultados. ¿Me hago entender? Sí, pero no. Sí. Díganlo usted, ¿no?
Igualdad de oportunidad no es sinónimo de igualdad de resultados. ¿Me hago entender o me explico mejor? Yo creo Un que no ejemplo, es profe. sinónimo. Listo. Dos jóvenes pueden acceder a una universidad privada o pública por recursos del Estado. Pero ahí le estoy dando igualdad de oportunidades. Listo. Pero uno prosperó más que el otro. Y ese que prosperó más que el otro puede ser que tuvo una mejor actitud para tener mejores resultados. Es por ello que la igualdad de oportunidades no es sinónimo de igualdad de resultados. ¿Me hago entender ahora sí? Sí, profe. Ese es el problema. La gente cree que igualdad de oportunidades, entonces todo el mundo va a llegar a ser el mejor médico del mundo. No, no le están dando la oportunidad de acceder a la educación. Mas no, eso no es sinónimo que vaya a generar igualdad de resultados. Ojo. Por eso la importancia, y creo que la lectura lo decía, que hay que enseñarle a pescar y no a arder. El pescado. Hay que enseñarle a pescar y no a arder el pescado. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguien va a hablar? ¿Va a querer expresar algo? No sé. Profe, es que creo que realmente no me quedó claro lo de distribuir según el aporte de la producción y no según las necesidades. O sea, yo entiendo que, bueno, si tengo una potencialidad, pues aporto más a la producción y por lo tanto merezco más, pues según esa pues, política del mercado, esa economía del mercado. Pero ¿por qué? O sea, no entiendo. No entiendo cómo, o sea, no sé si puede haber un ejemplo. O sea, es que cuando pienso en eso es como si estuviera pensando en una persona que tenga la potencialidad para aportar a la producción y otra persona pues que no tenga la potencialidad, sino que tenga una necesidad. Porque según el mercado merece más la que aporta y no la que necesita. A ver, todos necesitamos satisfacer necesidades. Pero en una economía de mercado, el problema es que genera inequidad. Y esa inequidad se deriva, pues bueno, voy a retar de nuevo, es porque se distribuye según el aporte a la producción y no según la necesidad. ¿Qué quiere decir? Pues no todos tenemos diferentes potencialidades, tú mismo lo estás diciendo. Hay unos que tengan más potencialidades naturales y se potencializan con base en la educación, por lo tanto aportan más, y otros no. Y por lo tanto, hay necesidades que todos debemos satisfacer. Que tiene mayores potencialidades, se le facilita más satisfacer esas necesidades. Y que no logró crear esas potencialidades, se le tiene que tener un mayor esfuerzo para poder suplir sus necesidades. ¿Sí me hago entender ahí? Ay, sí, 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 ya, profe, ya. Ya ahorita sí ya está claro. Eso es. Eso es. ¿Ya? Entonces, eso genera desigualdad que el Estado tiene que dar en lo posible a solucionar ese problema. Entonces, ¿cómo? Pues ahí dicen transferir ingresos de ricos a pobres mediante la aplicación de una política fiscal, que son las intervenciones del Estado, que cobre más impuestos a los ricos y gaste más en los pobres. Esto hay que cogerlo con pinzas. ¿Ok? Porque, a ver, porque obviamente, si, si yo quiero darle mayores oportunidades de acceso a la nutrición, a la salud y la educación, ¿de dónde salen esos? Principalmente, ¿de dónde van a salir esos aportes? ¿De los impuestos que más pagan los ricos o los pobres? De los pobres, porque los ricos si les empiezan a cobrar impuestos se van a ir donde no les cobren. Pero como hay que resolver el problema de la desigualdad social, si hay pobreza, pues no, ¿cómo le vas a sacar recursos a los pobres si son más? ¿Sí me hago entender con la idea? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, por eso es que esto hay que cogerlos con pinzas. Ojo, esto no quiere decir que nos vayamos hacia
sistema económico comunista, socialista, no, sino que si obviamente el Estado debe generar ya hoy mayores oportunidades para el acceso a la nutrición, la salud, la educación, pues tiene que, cómo te das oportunidades? Pues mediante una política fiscal, cobrándole más impuestos a los ricos para gastar en los pobres. Ahora, aquí está el meollo del asunto, gastar en los pobres. Pero gastar en los pobres no es darle el pescado, sino enseñarle A pescar. Pescar. eso. Profe, Eso es, bien, ya voy, ya voy. Entonces creo que enseñarle a pescar. Yo no pongo, entonces ese es el problema, que es que yo recojo los impuestos, le cobro más a los ricos, pero yo tengo que enseñarle a pescar, no a darle el pescado. Por eso, si yo a los pobres le doy el dinero, yo no sé qué van a hacer con ese dinero. No creo que lo vayan a utilizar para la salud y la educación. En la nutrición, lo utilizan para ocio. Esa es una arma a doble filo. ¿Me hago entender? Profe, no Sí, sé, o profe. sea, yo pensaría que a uno le, o sea, por decirlo así, le puedes dar a una persona un pescado y después enseñarle a pescar, o sea, es mucho más fácil aprender cuando no te estás muriendo de hambre. Más fácil aprender que ¿Cómo? O sea, es que lo que estaba en el texto era que es mejor enseñar a pescar que dar el pescado, pero yo pensaría que uno le puede dar a una persona un pescado y después enseñarle a pescar, porque es mucho más fácil aprender cuando uno no se está muriendo de hambre. es muy difícil aprender cuando se está sufriendo de hambre. ¿Así está muy bien? Ajá. Efectivamente, sí, es que no es una situación muy fácil de solucionar. Fácil de solucionar este problema de la distribución equitativa. No es fácil. Tiene que haber mucha voluntad política y algo muy importante aquí es que hay que saber focalizar el gasto que va a realizar el Estado en los pobres. ¿Qué quiere decir? Es que debo realizar el gasto en los pobres para con el fin de generar mayor oportunidad, pero en estos servicios que crean esas potencialidades. Más no es recomendable darle el pescado, es decir, darle el dinero. ¿Me hago entender? Ese es el problema. Entonces, ahí el Estado tiene que buscar soluciones en lo posible, focalizar bien los recursos y entregárselos indicadamente a las personas, pero no entregar esos recursos mediante dinero, sino obviamente mediante todos esos servicios que permiten crear potencialidades humanas. Espero hacerme entender. profe, Dime. no, pues yo siempre había pensado como que, pues lo mejor es, pues siempre había pensado más o menos en lo que decía la compañera, pero em, hace poco, a ver, mis papás tienen una empresa de publicidad y nosotros le hacemos publicidad con Fenalco Valle. En Confenalco, pues cuando ya uno habla con las personas, por ejemplo, de mercadeo, ellos dicen, es que a veces nosotros sacamos, no sé, cursos pues digamos, cosas básicas que les pueden ayudar a poder, digamos, empezar a trabajar en algo o a emprender, cositas así, y que los cursos se pierden porque la gente no accede a ellos. Como que es que nosotros ofrecemos, pues como caja de compensación que el curso, que el beneficio, que no sé qué, y la gente no accede a las cosas porque no tiene la educación como sí, qué chévere aprender algo para poder empezar a hacer algo, sino que la educación es muchas veces, no todos obviamente, pero muchas veces siempre es como, yo espero a que me resuelvan. Efectivamente, es una cuestión cultural. Y es una cuestión ¿Puedo social. hablar? Sí, ya voy. Ya voy, Natalia, y luego como el mar. Es que es una cuestión cultural. Uno no sabe, o sea, no sabe qué hacer. Yo como presidente se me olvida o sea, hay que resolver el problema de la pobreza, listo. Hay que enseñar a pescar, pero no darle pescado, listo. Ven, te voy a enseñar a pescar. Ah, qué pereza. Eso no, o sea, yo creo que como dice por allá un gran cantautor argentino, Fito Páez, la vida es de ti. Te voy a enseñar a pescar. Ah, ¿cómo? Te voy a enseñar un curso de gastronomía. Ah, no, qué pereza.
¿A qué hora es? Empieza a las 7 de la mañana, lunes a viernes. No, no, no. Es una cuestión cultural. Voy con Natalia y luego con el Mar. Natalia. No, profe, me quitó la idea, esa era. No, pues que es cuestión de cultura, que como que obviamente no todos, pero nos han educado, bueno, los han educado porque a mí no me gusta nada regalado, a eso, a es quedarse sentado esperando a que te llegue el trabajo, a que te llegue el mercado, a que te resuelvan todo y no tiene que ser así, o sea, para llegar y lograr cosas uno tiene que hacer un esfuerzo. Compañera. Por eso digo que en Colombia es muy bonito y todo, pero a la vez tanta disponibilidad de recursos que hay acá, porque aquí se cultiva lo que sea. Entonces, la gente pues tomamos papa y por mientras si estuviéramos en otro país donde hubiera escasez de recursos para producir, pero durante la situación de subsistencia, obviamente te obliga a ser recursivo. María del Mar, Que yo no lo veo tanto así como, es que no quieren aprender o quieren todo regalado, porque solo hace falta hablar con las personas empobrecidas para darse cuenta de que la clase obrera no tiene tiempo para estar pensando en planes a futuro. Por ejemplo, la chica que trabaja en mi casa y que me ayuda con la limpieza, ella, yo conversaba bastante con ella y ella me comentaba de que ella, o sea, el hijo quiere estudiar y tal vez tener una profesión y en un futuro ganar mucho más, pero en el inmediato no tiene tiempo para hacerlo porque tiene que ver qué va a comer mañana y trabaja muchas horas, gana muy poco y lo que hace es llegar cansado. Siento que la clase obrera es la que más trabaja y la que menos gana. Entonces no es una cuestión de falta de actitud o falta de ganas o porque no quieren estudiar. Simplemente que, digamos, desde mi privilegio yo puedo decir, ok, yo sí puedo darme el lujo de que si hay un curso de gastronomía lo voy a usar porque yo no tengo que preocuparme por mis necesidades básicas porque están cubiertas. Pero para otra persona que no, entonces yo voy a estar trabajando en lo que me dé el día a día. O sea, muy chévere que me estés regalando el curso, pero mañana no me va a dar de comer eso. efectivamente, por eso normal, es la combinación de muchas variables, ¿ya? Así como la que la acabamos de expresar y la que tú acabas de expresar también tiene validez. Entonces, es la combinación de muchas variables. Por eso, el Estado, pues, bueno, tiene que otorgar todas esas oportunidades, pero no es fácil. Unos porque no tienen actitud, otros porque quieren, pero no tienen tiempo. Te imaginas, o sea, es muy complejo. ¿Estamos ahí? Bueno, listo. Sí, profe. Complejo, o sea, no, yo quiero, pero me da pereza madrugar. Yo quiero, pero no tengo tiempo. ¿Qué hace el Estado? O sea, Sí, es que hay de todo un poquito. por eso es una combinación de pocas variables. Bueno, conclusión, el problema de la inequidad y la pobreza no es un asunto de calidad, sino de justicia. Implica la orientación de políticas macroeconómicas que ya le explicamos hacia el logro de objetivos mínimos en ese propósito. Entonces, a ver, el problema de la pobreza y de la inequidad no se resuelve con caridad, sino con justicia. Pero entonces ahí viene la complejidad del asunto. O sea, se crean programas para poder hacer aquellos servicios que puedan dar potencialidades humanas. Pero el problema es que la gente no tiene tiempo, la gente no lo quiere, en fin. Una cuestión, una cosa loca, una cosa loca. Bueno, sigamos. Entendiendo el problema, el génesis de este problema, pues deriva, la economía deriva luego otro problema. ¿Cuál es? El crecimiento económico. ¿Por qué el crecimiento económico es un problema? Porque la población crece todos los días. Se requieren más bienes y servicios para poder satisfacer las necesidades de esos nuevos actores. Todos los días estamos añadiendo un nuevo habitante a la Tierra.
tanto, como le estamos añadiendo un nuevo habitante a la Tierra, pues la economía debe garantizarle la satisfacción de las necesidades de ese nuevo habitante a la Tierra. Hay muchos de los antiguos habitantes que todavía no tienen satisfechas sus necesidades mínimas. A ellos se les considera que están en la pobreza extrema. Consecuencia, pues que la producción de los bienes y servicios debe crecer año a año con el fin de que el nivel de la población no se deteriore. Es decir, que la producción de los bienes y servicios crezcan en una mayor magnitud que el crecimiento poblacional. ¿Para qué? Para facilitarle a ese nuevo habitante la satisfacción de las necesidades, con el fin de que no se deteriore su calidad de vida. O inverso, si la población crece a una mayor proporción que la producción de bienes y servicios, es muy altamente probable que se deteriore la calidad de vida. Cójame ese trompo en ese dedo. ¿Alguien quiere decir algo? No, profe, pues que es mucho más complicada de lo que aparentemente parecía. Yo no sé. Lamentablemente, eso es una combinación de muchas variables históricas, sociológicas, culturales, en fin, Pues, a ver, a manera de reflexión, ¿no? ¿Quiénes tienen más hijos? ¿Los ricos o los vulnerables? ¿Quiénes tienden a tener más hijos? ¿Los ricos o los vulnerables? Los vulnerables. Saben que son, son una población muy vulnerable. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, ellos van gradualmente con base en todas esas herramientas que les permiten crear potenciales humanos y con base en tener mayores oportunidades. Van así creciendo, pero son como una plumita. Van a ir bien, pero cualquier embarradita pasa un vientecito y se le deteriora. Me hago entender con Sí, profe. la manera de reflexión, muchachos. Es una clase de economía. Pero estamos las personas con mayor calidad de vulnerabilidad pueden tener mayoría. A manera de reflexión, bueno, tengan, no sé, por cuestión de afecto, bueno, pero si usted ¿qué quiere? Si usted es muy vulnerable, poco a poco, con base en esas oportunidades, le permite crear mayores potencialidades. Usted ahí tiene un hijo, es muy y suena un poquito ácido mi mensaje, pero esta es la reflexión. ¿Dónde estamos? Profe, es que se va un poquito tu audio. Es como que a veces se queda silenciado. Sí, se escucha un poco lejos. Bueno, me hice entender entonces, bueno, acaba de hacer esta reflexión. Bueno, entonces vamos al cuarto y último problema que la economía tiene que resolver para poder lograr esa función de bienestar social. ¿Cuál es? El problema de la estabilización económica. ¿Cuál es el origen de este problema? Que los mercados garantizan el equilibrio perfecto. Al igual que las cuentas del Estado, que son las cuentas fiscales, y el comercio exterior. ¿Qué se requiere para lograr la estabilización económica? De ser con un mínimo de inflación, aumento de los precios. Es decir,
que haya inflación. No, ningún país la inflación es cero, pero que haya unos niveles de inflación relativamente tolerables para todos. Que además, que para que haya estabilización, se pueda garantizar, miren la palabra, garantizar el pleno empleo del recurso humano. Es decir, cero desempleo. Ningún país tiene cero desempleo, pero que haya un desempleo en las mínimas proporciones. Equilibrar los ingresos y los gastos del Estado, que lo posible sea con cero déficit fiscal. Equilibrar la balanza externa, que lo posible sea con cero déficit de comercio exterior. Y en lo posible, pues eso es un caballo enfocado. Equilibrar la tasa de cambio, el precio de nuestra moneda con respecto a otra. Entonces, miren que para lograr la estabilización económica se requiere producir o generar estos aspectos que acabo de mencionar. Y entonces, si la economía logra resolver esos cuatro problemitas que toda la sociedad tiene que resolver, pues nos estamos acercando a una función de bienestar y estamos logrando una sociedad más equitativa, con mejores oportunidades, etcétera, etcétera. Pero todo eso no se da. Es como encontrar unicornios, no, si esa es la, ¿sabes cómo? ¿Escuchan? ¿Firman? Sí, profe, sí. Sí. Eso es como encontrar un unicornio, es una cosa loca, o sea, pero mira que hay que dar los primeros pasitos para poder lograr y encontrar ese unicornio, como dice Natalia, en lo posible. Esto no es complejo encontrar. Lo que pasa es que tiene que haber voluntad política para ir gradualmente encontrando esa función de bienestar. Pero tiene que haber voluntad política. Es decir, que todas las políticas que se generen sean incluyentes, y no excluyentes, incluyentes, para lograr esa función de bienestar. ¿Sí? Por eso tiene que haber voluntad política. Si no lo hay, pues no puede lograrse una función de bienestar. ¿Sí? Para ir concluyendo, recomendación: no sacrificar las metas de crecimiento, distribución y desarrollo social en aras de alcanzar una estabilidad económica. Ideal es que haya crecimiento económico y desarrollo. ¿Qué? Sí. Pero puede pasar que un país crezca económicamente, pero no se refleje en mejores condiciones de desarrollo económico. En otras palabras, puede pasar que un país tenga el crecimiento económico, pero que deteriore la calidad de vida. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, pero ¿tienes algún ejemplo? Claro, cuando hay crecimiento económico en función de la tecnología que sustituye la mano de obra y genera desempleo. ¿Estamos ahí ya? Sí, sí. Entonces, crecimiento no es sinónimo de desarrollo. ¿Eh? En últimas, lo importante es el bienestar de la población y no los indicadores, por buenos que ellos sean. No porque me digan que el Producto Interno Bruto de un país esté creciendo al 10, al 15%, no es sinónimo del bienestar, de bienestar. Por eso digo, un país puede crecer porque está invirtiendo en tecnología, produce más bienes y servicios, pero está generando mucho desempleo, porque estamos sustituyendo la mano de obra por tecnología. Entonces, esas cositas que hay que verlas con pincitas, porque lo más importante es el bienestar de la población y no los indicadores económicos. Preguntas para ir concluyendo, compañeros, compañeras, no sé. Pero, No, profe, yo no. no sé. ¿Me hice entender en esta clase?
Sí, profe. Esa es la razón de ser de la economía. Vuelvo y repito, esto se puede lograr, sí, pero no es una tarea de corto plazo. Para que una economía logre esa función de bienestar, tiene que ser primero haber voluntad política, cambio de chip, también muy importante, y es una situación, sí, ahorita lo mando, esta presentación, situación que se puede producir, que se puede generar en un mediano o largo plazo. ¿Sí? Países ejemplos que han logrado esto, China lo han logrado relativamente, Corea del Sur, no la del norte, Corea del Sur, ha logrado relativamente, digamos, pues, esta función de bienestar, que haya crecimiento económico, pero que sin deterioro de la calidad de vida. ¿Ya? Entonces, ahí hay muchas variables que comienzan a combinarse. Vamos aprendiendo. Voy a dejar de compartir. Ese sería una estructura del gobierno. Así, eso es. Sí, ahora les mando las presentaciones, los correos. Bueno, muchachos, aquí lo que evita el Estado es que una fuga de capitales, entonces, eso es, eso no se sabe exactamente pues qué se debe hacer, ¿no? La cuestión es que, como les acabo de ilustrar, pues es importante generar oportunidades a los más vulnerables, ¿no? Digo, sí, enseñar y no darle el pescado. Pues obviamente deben, los recursos deben, deben proveerse, obviamente cobrándole más. Cuando digo gastar a los pobres, no es darle plata, no generarle oportunidades que sepan aprovechar. Por eso, vuelvo a repetir, a pescar y no darle el pescado. ¿Alguna pregunta? Vamos concluyendo. ¿No? ¿Te escucho? ¿Muy bien? Bueno, espero haberme hecho entender. Clase, nos vemos el jueves para que hagamos un mini taller de esta clase para potencializar este conocimiento. Vemos el próximo este jueves para hacer la clase. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe.